Con tu inspiración será gloriosa esta alabanza. Bueno. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Bueno, sí. 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 Bueno. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí. ¿Estamos al aire ya? Bien, por ahí tuvimos un pequeño detalle del audio, ya al parecer quedó superado, gracias a Dios. Nuevamente damos la bienvenida a los que se acaban de conectar o están con nosotros desde las 10 de la mañana. Nos da gusto saludarlos, somos la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec en el estado de Oaxaca y estamos ya casi a mediados de septiembre, bueno, estamos a 6 de septiembre del 2020 y estamos estudiando una serie de temas con el título general Cartas olvidadas para la generación actual, cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. El día de hoy vamos a compartir Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6 y el título para esta predicación es la iglesia que olvidó a quien pertenece. Una de las características de la iglesia de Cristo es que desde cuando el Señor establece la iglesia, antes de su ascensión, cuando dio indicaciones de cómo debía ser el trabajo de la iglesia, cómo debía ser la disciplina de la iglesia, cuál debería ser la misión de la iglesia, y posteriormente en Hechos, cuando el Espíritu Santo llega sobre la iglesia y empieza el trabajo de la iglesia en la enseñanza, la oración, el partimiento del pan, la doctrina y demás, quedó claro desde el primer momento quién era el Señor de la iglesia. Quedó claro desde el primer momento cuál era la naturaleza de la iglesia. Cada persona que seguía a Cristo debía estar consciente de lo que Cristo pedía de su vida a la hora de seguirle. No podía ser un discípulo sin compromiso. Por lo tanto, la iglesia no podría ser una iglesia sin reconocer al Señor de la iglesia. El título de ese estudio, dijimos, la iglesia Sardis, la iglesia que olvidó a quien pertenece. Lo tomo del contexto del pasaje, pero voy a leer los 6 versículos, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, manda este mensaje. Yo conozco tus obras, conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta hora pedimos en el nombre de Jesús que hables a cada corazón, que bendigas cada vida, cada familia, y bendito Padre, suplicamos que tu palabra como espada de dos filos y que tu Espíritu Santo, Señor, como el que consuela, pero también como el que confronta, como el que anima, pero también como el que advierte, sea el que hable a nuestra vida y seamos personas dispuestas, Señor, creyentes dispuestos a buscar siempre tu rostro y hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sardis era una ciudad que estaba ubicada ahora hacia el sur, hacia el sureste de Tiatira. Recordamos nuevamente, el viaje que se hacía era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, bajaban a Tiatira, bajaban a Sardis, a Filadelfia, y la última ciudad de ese viaje era Laodicea. Entonces, estas 7 cartas están indicadas en el orden. Hemos dicho de que una persona que hiciera un viaje comercial podría tomar sin mayor problema. Hemos también compartido que no eran las únicas iglesias, inclusive hay algunas que aparecen acá a las cuales no hay una carta específica aparentemente dirigida por el apóstol Pablo, el apóstol Juan o alguien más. Sin embargo, eran iglesias que habían sido establecidas por siervos de Jesucristo, por creyentes que habían oído el evangelio, por ministerio de Pablo y demás. La iglesia de Sardis era una iglesia que, a diferencia de las demás iglesias que hemos estudiado, no se le cuestiona realmente por un tipo de vida en donde permitiera mucha falsa doctrina. No se les cuestiona por ser una iglesia que abriera las puertas así, digamos, al pecado y que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. La iglesia de Sardis tampoco estaba en un tiempo de persecución. La iglesia de Sardis estaba ubicada en una ciudad en la cual no era precisamente el tiempo de apogeo de la ciudad, pero sí era una ciudad económicamente estable, comercialmente próspera. Al parecer todo en Sardis estaba en paz, era una ciudad tranquila, mucha gente quería vivir en Sardis. Habían dos partes, digamos, 2 lugares de Sardis, una que estaba ubicada en la parte alta de una montaña, de unas colinas, y otra parte de Sardis que estaba ubicada en la parte de abajo en el valle. Lo cierto es que Sardis era, como turistas, quizá nos hubiera gustado llegar a Sardis, nos hubiera gustado ver las calles, ver los monumentos. Allí en esa ciudad había también un templo grande a la diosa Cibeles, pero tampoco a la iglesia se le cuestiona por ser idólatra, no se le cuestiona por doblegarse ante los ídolos. Pero si leímos la carta vemos que hay una reprensión fuerte sobre la iglesia. Y creo que en este tiempo en el que estamos nosotros viviendo, esta sería una situación que aparentemente, o que podríamos comparar con lo que estamos experimentando el día de hoy. No podemos hablar de una prosperidad como tal en nuestra ciudad, en nuestra región, pero tampoco podemos en este tiempo decir que estamos en una persecución tremenda y que nuestra vida está sujeta a un tipo de si no rehusas creer en Cristo eres muerto. No estamos en esa situación el día de hoy en la iglesia, por lo menos en nuestra región, sí en otras áreas del planeta. Pero precisamente ese es el problema que suele ocurrir cuando las cosas parecen estar completamente en paz. Ya hemos escuchado predicaciones en donde se nos dice que cuando un creyente está sin ningún problema en la vida, está viviendo en pecado sin que Dios aparentemente lo corrija, está viviendo una vida que no honra a Dios, que no ora, no lee la palabra, no se congrega y para él está en paz, ese o esas son evidencias, son alarmas que debían empezar a sonar en nuestro corazón. Lo más seguro es que hayamos empezado a ceder a cosas de este mundo de manera sutil y no nos demos cuenta que nuestra comunión con Dios se ha empezado a empañar por no aferrarnos fielmente a lo que la Escritura enseña. Esta carta comienza con un mandato de Jesús diciéndole a Juan: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, escríbele esta carta. Recordamos que el ángel lo hemos ubicado, lo hemos enfocado
e interpretado un poco más, refiriéndose al líder de la iglesia, aquel que llevaba el mensaje de Dios a la iglesia. La palabra ángel significa mensajero en el sentido literal. Y dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, dile que esta carta la escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Ese personaje, ese ser que tiene los 7 espíritus de Dios y que tiene las 7 estrellas, y es quien manda este mensaje. Desde allí podemos entender qué es lo que Dios quiere decir, cómo el Señor se presenta, qué es lo que Él quiere decir a la iglesia. Había un mensaje para la iglesia de Sardis que se debía atender. Y el punto básico del Señor es: la iglesia de Sardis debe dejar de verse a sí misma, a sus propios ojos, y comenzar a verse como Dios la ve. La iglesia de Sardis debe atender al llamado de dejar de tener una autopercepción, una forma de verse que es un engaño hacia sí misma. Cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios, sencillamente nos está hablando acerca de la plenitud del Espíritu Santo. La iglesia de Sardis, observamos, repito otra vez, que no se le cuestiona mucho de doctrina, no se le cuestiona mucho de otro tipo de prácticas idolátricas, abiertas. Sin embargo, cuando Jesucristo empieza presentándose como el que tiene los 7 espíritus de Dios, lo primero que está diciéndole es que en Jesucristo está la plenitud del Espíritu Santo, y esa plenitud de Cristo debería llenar a cada creyente de la iglesia. Esa plenitud del Espíritu Santo debía hacer entender a la iglesia que si empezaban a actuar y dejaban a un lado a Jesucristo, esa iglesia era una iglesia que no tenía vida en realidad. Solo el Espíritu de Dios podía hacer que esa iglesia fuera una iglesia viva, una iglesia que ardiera en el temor del Espíritu Santo, que ardiera en el gozo de Dios, que tuviera fervor en la oración. Cuando empezamos a dejar a un lado la presencia de Dios en nuestra vida, cuando empezamos a apagar al Espíritu Santo en nuestra comunión con Dios, cuando empezamos a descuidar nuestra relación íntima con el Señor y empezamos a creernos autosuficientes, que las cosas las logramos sin necesidad de clamar a Dios, sin necesidad de reconocer a Dios. Y como dice el salmista ya en el Salmo número 73, cuando había cosas que él no entendía, ese salmo lo hemos comentado en otras ocasiones. El Salmo 73 dice en el versículo número 6, la soberbia los corona. Bien, voy a leer el versículo número 2 y 3. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja de morir, su vigor parece que está entero, no pasan trabajos aparentemente como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por eso la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, sus ojos saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Versículo 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Sigue diciendo el salmista: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y dice así: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este fue en algún momento el pensamiento del salmista. Versículo 15, pero si yo dijera, hablaré como ellos, estaría engañando a la generación de tus hijos.
Dice, cuando medité en esto, fue algo difícil para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que hay para ellos un fin. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y los harás caer en asolamientos, como sueño del que despierta, dice el versículo 20. Así, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Este era en un momento el pensamiento del salmista. En vano limpio mis manos, los impíos prosperan. En vano me opongo al pecado, en vano lucho por la santidad y en vano parece ser todo lo que estoy haciendo en la búsqueda del Señor. Si veo que el otro que no teme al Señor prospera, si veo que la ciudad está prosperando, si veo que a aquel le va bien y el otro que aparentemente teme tu nombre blasfema contra el cielo y no le ocurre nada. Pero el Señor le dice a la iglesia de Sardis, primero, que estuviera consciente que si hacen a un lado la presencia y la soberanía de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, esa iglesia se convierte solamente en un grupo sin vida. La siguiente cosa que el Espíritu Santo nos enseña es que la presencia del Señor lo abarca todo. Ya tenemos pasajes conocidos como el Salmo 139, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que vayamos, ahí está el Espíritu del Señor. La santidad de Dios no puede ser contaminada. La perfección es el sello del Señor Jesucristo. Su poder y su majestad se hacen evidentes. Y una iglesia que no vive en el poder del Espíritu Santo, que no va a la palabra para conocer a su Dios, es una iglesia sin poder espiritual. Ya Zacarías lo profetiza también en el capítulo 4, versículo número 6, un versículo que cantamos, donde dice el Señor, después que Zacarías tiene una visión de un candelabro y los olivos. Entonces respondió el Señor cuando le pregunté qué era esa visión. Dice: esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando una iglesia que ha sido comprada por Cristo, cuando una iglesia que ha sido guiada por Dios está llena del Espíritu Santo, en medio de toda circunstancia va a permanecer firme en el Señor, va a mostrar al mundo la santidad de Cristo, va a reflejar que está llena del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Sardis había empezado a olvidar a quién le pertenecía. Jesús le recuerda que sin el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia será una iglesia muerta y una iglesia sin poder, sin fuerza, en un mundo hostil. Pero también dice que Cristo es el que tiene las 7 estrellas. Y el versículo 16 habla acerca de las 7 estrellas en la mano. Versículo 20 nos enseña que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias. Y hemos dicho que se refiere al mensajero que Dios utiliza para dar a conocer a la iglesia el mensaje del Señor. Y podemos equipararlo a los líderes de las iglesias, los predicadores en las iglesias, que tienen que dar a conocer el mensaje. Y ese es otro punto interesante de por qué Cristo se presenta así. Una iglesia va a empezar en decadencia espiritual, moral y de todo tipo cuando no hay una predicación bíblica, sana, cristocéntrica, que exalta al Señor Jesús, que llama una y otra vez al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Cuando en la predicación no se enseña de Cristo, no se enseña de la búsqueda del Señor, no se enseña de la humildad en la presencia de Dios, no se enseña de la consagración día a día, de la lucha constante, del rechazo al pecado, la iglesia empieza a acomodarse en lo que sus oídos muchas veces quieren escuchar. Y háblame de bendición, y háblame de prosperidad, y háblame de que me va a ir bien en esa vida. Como decían algunos reyes de Israel. Uno de ellos, el rey de Judá, llegó al de Israel, se pusieron de acuerdo para atacar cierto lugar. Y llamaron a los profetas. Todos dijeron: te va a ir bien. Y le dijeron: pero ¿hay alguien más? Un profeta. Dijeron: sí, hay uno que se llama Eliseo, pues tráiganlo para acá. Y cuando traen al profeta, le dice el rey: dime lo que Dios quiere decir, ¿me va a ir bien? Y el profeta dice: ¿quieres oír que te va a ir bien, no? Te va a ir bien. Y le dice el rey: dime la verdad. Y
Y le dice el profeta, pues no te va a ir bien porque estás deshonrando a Dios. Y dijo el rey, se los dije, solamente habla cosas malas contra mi reinado, solamente profetiza mal contra mí. Y cuando en la iglesia la enseñanza bíblica, el testimonio de liderazgo y de cada creyente no es de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos olvidando que la autoridad de la iglesia es Cristo, que el soberano en la iglesia es Cristo, que quien sostiene a la iglesia es Cristo, que quien solo estando en las manos del Señor, la iglesia va a poder permanecer brillando y cumpliendo su misión. Lo que se proclama únicamente es el mensaje que Dios quiere dar a conocer a su iglesia y no la imagen de nadie en particular. El Señor, que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de la plenitud del Espíritu Santo, y el que tiene a la iglesia en su mano, está recordando que el Espíritu Santo debe habitar en la iglesia, en cada creyente. La iglesia debe reflejar, por tanto, la presencia del Señor. Y como escribe Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27, Cristo desea una esposa, una iglesia santa, limpia, purificada. El versículo número 1 de Apocalipsis 3, en la siguiente parte dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando aquí habla acerca de tienes nombre de que vives, está hablando acerca de la reputación que la iglesia tenía, de la fama, de lo que la iglesia aparentaba ser y hacer delante de los demás. Pero esa percepción que la iglesia tenía era contraria a su realidad. La iglesia pensaba que con lo que hacía estaba haciendo suficiente, pero ya no buscaba al Espíritu Santo de Dios, lo hacía con su propia fuerza, ya no buscaba la santidad de Dios, buscaba su propio estilo de vida moral, ya no se aferraban a las enseñanzas del Evangelio tal como habían sido dadas por los apóstoles, sino veían que no era tan necesario realmente rechazar el pecado, puesto que todo está tranquilo. ¿Para qué ofender con el Evangelio? ¿Para qué crear conflictos con la gente hablándole del pecado? Cuando podemos convivir en paz, en amor, todo está bien, cada quien crea lo que quiera, cada quien viva a su manera, se respeta. No estamos diciendo que juzgamos a nadie en lo personal, no. Pero sí estamos diciendo que la iglesia de Cristo fue puesta para hacer luz. Y por esa razón, la fama, la reputación que se tenía de la iglesia y que la misma iglesia tenía acerca de sí misma, era falsa, era opuesta a su realidad. La iglesia fue confrontada con su autopercepción, porque Jesús realmente conocía lo que la iglesia hacía. Porque Jesús, a esta iglesia, o en ese tiempo esta iglesia, no tenía, dijimos, una persecución como tal. Aparentemente, decíamos, no había doctrina falsa. La iglesia sentía que no había un peligro serio alrededor. Por lo tanto, podían empezar a relajar y bajar la guardia, como decimos. Un predicador cristiano llamó a la forma de vida de la iglesia de Sardis el modelo perfecto de cristianismo inofensivo. ¿Quieres ser una iglesia aprobada por toda la sociedad? Tranquilo, no hables contra el pecado. Vive como los demás viven. No digas que está mal la gente. Acéptalos como son nada más y tú hablas acerca de lo bonito, de lo precioso. Todo está bien, podemos mejorar, va a haber prosperidad. Ven a Dios, hay bendiciones de sanidad. Todo está bien. Modelo perfecto de cristianismo inofensivo. Incluso, por lo que podemos ver, a esta iglesia la sociedad no la cuestionaba. No se preguntaba a la sociedad por qué la iglesia vivía de cierta manera, porque habían tomado el mismo molde que el resto de la gente. Su realidad era una hipocresía. Su condición era una falsa espiritualidad. Su reputación era una vanidad espiritual y no vitalidad espiritual. Le dice el Señor a la iglesia de Sardis: te conozco, conozco quiénes son
conozco qué hacen, conozco que se sienten autosuficientes, poderosos, se sienten bien, se sienten en paz, se sienten libres, tranquilos. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y aquí debemos hacer la aclaración, que la iglesia, como establecida por el Señor, Él dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Pero si está diciendo aquí que la iglesia está muerta, realmente no habla de la totalidad de los creyentes de inicio. Y segundo, está refiriéndose a aquellas personas de la iglesia o que estaban en la iglesia que no tenían realmente el temor de Dios. Y lo que ellos hacían era lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Más adelante el mismo escritor va a aclarar esa situación. Versículo 2. Dice la palabra del Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia se había dado cuenta, estaba consciente que la forma de vida no era la misma que tenían antes. Dicen los estudiosos del tema bíblico del Apocalipsis que esta iglesia, para cuando la carta se escribe, tendría alrededor de unos 40, 45 años de haber sido establecida, si consideramos los viajes del apóstol Pablo en esa región. Entonces, cuando recibieron la palabra, más adelante vamos a ver que dice, acuérdate, guárdalo como lo recibiste. La primera generación de cristianos fue una generación que honró a su Señor. Pero con el paso del tiempo, vieron que no era tan necesario reflejar la luz de Cristo, que no era tan importante el marcar una diferencia en el estilo de vida, que no era imprescindible el que la iglesia fuera identificada donde quiera que anduviera. Ahí va un discípulo de Cristo, ahí va un siervo de Cristo, ahí va un cristiano, ahí va un seguidor de Jesús. Parece que no les interesaba ya eso a la iglesia. Por eso el Señor dice, hay cosas que están para morir. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. La santidad de la iglesia no puede estar sujeta a ningún otro parámetro que no sea el que Jesucristo establece. Hace algún tiempo, hablando de la disciplina de la iglesia, se le pidió a X persona, que era de liderazgo de una iglesia, que tuviera la humildad de reconciliarse con aquel a quien había ofendido, que es quien se había ofendido. Y de manera equivocada, esa persona, cuando se le cuestionó por qué no había hecho, dijo lo siguiente: porque en la iglesia donde estoy, dijo él, la mayoría acordó que yo no fuera a pedir perdón. Y como la mayoría es la que manda, entonces no fui a pedir perdón. Y recuerdo que tomé la palabra y le dije, mire, en la Biblia hay ordenanzas y ningún principio bíblico está sujeto a la votación. Si usted se equivocó, si usted hizo lo incorrecto, si hay que pedir perdón, tiene que hacerlo. No importa si de su iglesia de 80 a 79 dijeron que no, o si los 80 dijeron que no. Si se trata de hacer la voluntad de Dios, eso no está sujeto a discusión. Y es triste cuando algunas personas equivocan el rumbo en cuanto a su actitud. Dice aquí el pasaje bíblico, sé vigilante, está alerta. Dice la historia que esta ciudad de Sardis, más o menos por el año 540 antes de Cristo, fue construida en unas montañas. Y dicen los historiadores que para escalar la montaña, pues prácticamente era imposible subirla por enfrente. Así que esta ciudad se caracterizaba y tenía inclusive la fama, y era así conocida en la región, como la ciudad de los confianzudos. Nunca se preocupaban porque alguien fuera a hacerles daño. Se paraban allí, veían todas las ciudades alrededor y decían, no, aquí cualquiera que se acerque lo vemos fácilmente. Cuenta la historia que en una de las ocasiones en que fue sitiado, decían, ¿cómo podemos hacer para tomar esa ciudad?
Y entonces empezaron a ver cómo hacerle, no se podía escalar de ninguna manera, las rocas es imposible subir. En una de las ocasiones se dice que uno de los soldados de la ciudad de Sardis, a él se le cae el escudo y obviamente hasta el suelo. Entonces esa persona baja de las montañas, pero alguien del ejército enemigo empezó a ver qué pasó y toma el escudo y empieza a subir otra vez por ciertos escondrijos, veredas, hasta llegar a su lugar. Usted se ha de imaginar qué ocurrió. El ejército enemigo no hizo más que seguir ese mismo camino, pequeñas aberturas, pequeñas grietas para llegar y tomar la ciudad. Ocurrió más o menos en el año 549 antes de Cristo y ocurrió después, allá por el año 250 después de Cristo. Se confiaron, se creían tan seguros, se creían imbatibles, hablo de la ciudad, se creían invencibles. Pero un pequeño detalle hizo que la ciudad fuera en 2 ocasiones por lo menos destruida. En el año 17 de nuestra era hubo un terremoto que destruyó mucha parte de eso y afectó principalmente lo que era Sardis y lo que era la Odisea. Y es la última iglesia que menciona Apocalipsis. Lo cierto es que el Señor a esta iglesia le estaba diciendo que la santidad no estaba sujeta a ningún tipo de concesión y de negociación con el mundo. Ninguna abertura podía hacerse para permitir que algo entrara en la iglesia y que empezara a leudar toda la masa, como se ha enseñado hace un momento. La iglesia de Cristo estaba diciéndoles, más Cristo decía a su iglesia, a esta iglesia, que el actuar cristiano implicaba mediocridad. No había nada completo, dice el Señor, sé vigilante, haciendo referencia a lo que había ocurrido. Afirma las otras cosas que están para morir. Había cosas que podían ser rescatadas, pero que igual se estaban descuidando, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí la palabra perfecto es la palabra que implica en el contexto algo que está completo, algo que se hizo con todo lo que se pretendía hacer, algo en lo que se dio todo. La iglesia entonces veíamos que estaba trabajando aparentemente, hacía algunas cosas, estaba en la sociedad, se involucraba en la sociedad, pero no estaba mostrando la santidad de Cristo. Y sin el reconocimiento de Cristo y sin la obra del Espíritu Santo en la iglesia, el estilo de vida no honra al Señor. Casi todos habían sucumbido ante el mundo. Su aspecto de bienestar económico por fuera le hacía sentirse próspero espiritualmente, aunque sabían que era una falsedad. Su aspecto externo era fuerte, su aspecto interno era de muerte. Su estructura parecía atractiva, pero sin vida. Su activismo era evidente, pero su espiritualidad era nula. No tenían el poder del Espíritu Santo para enfrentar el pecado. Estamos orando, el día viernes hubo un día de oración y ayuno, y una de las peticiones era precisamente la consagración de cada integrante de nuestra iglesia, cada miembro de la iglesia. La búsqueda de la voluntad de Dios por parte de cada uno de nosotros, hermanos. No juguemos en nuestra fe cristiana. A esta iglesia el Señor le dijo, yo te conozco y sé lo que haces, sé que lo que haces es solamente apariencia, no te engañes. Por eso Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La iglesia del Señor fue reprendida porque su santidad la estaban poniendo por los suelos. Su dependencia de Dios y su estilo de vida estaba siendo diluida. Hay una exhortación en esa primera parte del versículo, sé vigilante. Dijimos, deben estar alertas y vigilantes. Si queremos realmente, mis hermanos, empezar a corregir las cosas, tenemos que empezar por el principio y ver en dónde están nuestras debilidades, en dónde hemos fallado al Señor. En la semana pudimos compartir la palabra de Dios con algunas personas y algunos creyentes, y con una de las personas que yo hablaba, le dije, podemos orar, podemos platicar,
me puede decir, le puedo decir, pero lo que yo quiero antes que empecemos es que usted sea honesto y delante del Señor diga realmente cómo está su vida. Si me quiere contar algunas cosas, le oiré con confidencialidad. Pero yo le invito, antes de que empecemos, que usted se arrodille ante el Señor, que usted clame al Señor y que sea su dirección lo que nos guíe en esta hora. Y en ese momento la iglesia de Sardis lo primero que debía hacer es ser vigilante, ver dónde estaba mal, corregir aquellas cosas. Debía estar siempre alerta. Allí comienza la renovación. Debería corregir las otras cosas que estaban mal, porque aún había esperanza. Debía fortalecer la vida, debía fortalecer el actuar de los creyentes. Pero también dice el versículo 3, acuérdate de lo que recibiste y oíste. Pablo a Timoteo le dice: lo que oíste de mí, esto sostén, esto guarda y esto enseña. Nuestra iglesia, mis hermanos, hace algunos días cumplió 62 años de haber sido establecida aquí en Tehuantepec, organizada. Han pasado varias generaciones, han habido problemas y momentos también en los que la doctrina falsa ha querido involucrarse, ha querido inmiscuirse, en los que el mal testimonio, la falta de disciplina también ha estado presente. Y estamos procurando cada día, precisamente con las enseñanzas bíblicas, ir retomando, ir corrigiendo lo que la iglesia está haciendo quizá en algún momento de manera incorrecta, o cosas que las que nos habíamos olvidado y no queríamos poner atención. Pero es tiempo de que empecemos, dice el Señor: sé vigilante y no dejes que las otras cosas mueran y terminen también por desaparecer. Pero nos lleva a recordar los fundamentos del Evangelio, los orígenes del Evangelio, las bases de nuestra fe cristiana, y a no movernos de allí por ninguna razón. Acuérdate de lo que recibiste. El Señor nos dio el Evangelio de generación en generación, nos lo pasó, y hoy nosotros tenemos en nuestras manos el Evangelio santo, puro de Jesucristo, el Evangelio eterno, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y no podemos como iglesia ser una iglesia que esté viviendo lejos de la santidad de Dios, que esté viviendo fuera de los parámetros de Dios. No podemos ser esa iglesia, ese tipo de iglesia. Tenemos que ser la iglesia a la que el Señor nos está llamando hoy y nos está diciendo: sé vigilante, acuérdate de las cosas que recibiste, de lo que oíste. Con el paso de los años, las nuevas generaciones en Sardis se habían ido conformando al mundo. Pero también dice, no solo dice acuérdate de lo que recibiste, dice guárdalo. Y el guardar tiene la implicación siempre de cumplirlo, de vivirlo, de obedecerlo. No hay otra forma en que se cree en el Evangelio si no sea la vivencia diaria de las demandas de Jesucristo. Nadie puede decir creer en el Evangelio y no obedecer a Jesucristo. Nadie puede decir que es salvo y que su vida no refleje el mover de Dios en él. Y pecamos, como hemos visto en la escuela dominical en esos días desde hace 4 domingos. Si pecamos, la iglesia está lista y tiene también la obligación, la responsabilidad de corregir el error, pero de restaurar. Es parte del crecimiento, es parte del mover de la iglesia, del actuar de la iglesia. Pero dice las enseñanzas del Señor: guárdalo, cúmplelo, vívelo, obedécelo. No hay otra forma de vivir el Evangelio, de creer en el Evangelio, si no es una vivencia diaria. Y cuando hablamos de la salvación, estamos hablando, entre otras cosas, de la regeneración, de que hemos sido declarados justos, que somos santos cuando creímos, somos santos en nuestra vida, en la santificación, y seremos santificados y perfeccionados en la eternidad. Así que el trabajo del creyente, el caminar del creyente nunca se detiene. Todos los días nuestra vida tiene que reflejar la presencia de Cristo. Dice el Señor: pues si no velas, versículo 3,
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y este vendré sobre ti, en el contexto del pasaje, no habla de la segunda venida de Cristo. Puede implicarlo en un momento dado, claro que sí, pero aquí está hablando acerca del juicio de Dios que vendría sobre la iglesia. Si no velas, es decir, si persistes en tu rebeldía, si persistes en tu desobediencia, hay un juicio inminente, como había ocurrido con la ciudad de Sardis, en 2 ocasiones en las cuales no estuvo atento a lo que estaba ocurriendo en sí. No dice vendré a ti, dice vendré sobre ti. Así que la venida de la que habla aquí, la presencia, la visitación de la que habla aquí, es inminente, es inesperado. Pero también fue algo menospreciado, porque el Señor ya advirtió a la iglesia. Y si persisten en vivir en una forma de vida que no honra al Señor, este juicio está motivado, es decir, tiene una razón del por qué. Pero también es un juicio necesario sobre aquellos que no se arrepientan de su maldad delante del Señor. Versículo 4, tienes unas pocas personas allí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Decíamos al principio que aunque a esta iglesia el Señor le dice, tienes nombre, tienes fama de que vives y estás muerto, se refería por un lado a aquellas personas que estaban en la iglesia, que hacían cosas pero que no tienen el temor de Dios, la salvación de Cristo. Pero también se refería a aquellos creyentes que estaban empezando ya a ceder en todo con el mundo. Y el Señor dice, pero hay algunas pocas personas allí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Recordamos lo que decía el salmista. Yo pensé, dijo el salmista, en un momento dado ser como los impíos. Pero cuando fui a tu santuario, cuando estuve en tu presencia, entendí que así no son las cosas. Y entendí cuál es el fin de ellos. Y entendí cuál es la porción mía, dijo el salmista. Hay esperanza por el remanente fiel. La fidelidad de la iglesia y de los creyentes no pasa desapercibido delante del Señor. Tal vez sí para algunos de la iglesia, tal vez sí para la sociedad de alrededor, e inclusive serán mal vistos aquellos cristianos santos, santificados. Ellos serán vistos como los raros, como los extraños, como los otros compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron fieles al Señor y les dijeron, pero los demás ya aceptaron la comida, aceptaron unirse a los ritos. Ellos dijeron sí, ellos, pero nosotros no. La fidelidad del pueblo de Dios no pasa desapercibida para el Señor. Hay unos pocos que han permanecido fieles y han guardado la fe. Hay unos pocos que se han mantenido en santidad, con ropas blancas. La Biblia habla acerca de la vergüenza de la desnudez. Y cuando habla de las ropas, habla acerca de lo que Cristo hace en la vida de la persona. Las ropas habla de la conducta espiritual y del estilo de vida. Hay unos pocos que han entendido que la iglesia es de Cristo. No es un club social, no es un grupo solamente de amigos, no es un grupo de personas afines en lo que creen, no es un grupo de personas moralmente correctas, no es un grupo de personas que salieron de cierto vicio. Sí lo implica, pero es mucho más. Es el grupo de personas que han reconocido a Cristo como Señor, que viven de acuerdo a las demandas del Evangelio, que se comprometen en el bautismo y en la cena del Señor, y que están dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio de Cristo. Ellos son la iglesia. Hay unos pocos que viven sabiendo que deben ser guiados por el Espíritu Santo. Hay unos pocos que han comprendido que Jesucristo es lo más importante en su vida. Hay unos pocos que se han guardado sin mancha delante del Señor. Hay unos pocos que son considerados dignos de su Salvador. Y la dignidad del versículo 4 dice, tienes unas pocas personas
que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el versículo, porque son dignas. Las vestiduras blancas implican, decíamos, santidad, pureza espiritual. Pero la dignidad de la que habla el versículo no es la que el ser humano tenga por sí misma. No es la dignidad que se tiene por hacer cosas. Es aquella dignidad que Cristo ofrece a nuestra vida. En la palabra del Señor, en Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes en sentido espiritual. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Las personas dignas no son porque lo merezcan, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia, es porque hemos sido vestidos por la sangre de Cristo y lavados por Él. Y bien valdría preguntarnos, hermanos, como iglesia, ¿con qué actitud adoramos? ¿Con qué actitud ofrendamos? ¿Con qué finalidad oramos? ¿Con qué vigor evangelizamos? ¿Con qué entrega servimos al Señor? ¿Con cuánto fervor escudriñamos las Escrituras? ¿Con qué propósito nos acercamos a la palabra santa? ¿Qué hacemos con lo que escuchamos de la enseñanza bíblica? ¿Quién motiva nuestra forma de vida? ¿La imagen de quién estamos formando? ¿A dónde, en qué nos estamos amoldando? ¿Como quién queremos ser como iglesia? ¿A quién procuramos agradar? ¿Por quién esperamos ser alabados? ¿O nos satisface las cosas externas y lo que dicen de nosotros es suficiente? ¿Con eso nos sentimos a gusto? ¿Con eso nos sentimos, oh, lo logramos, estamos bien? Esa fue la mentira y el autoengaño de la iglesia en Sardis. Para vencer, ¿qué necesitamos? Vencer la autocomplacencia, la falta de honestidad, la hipocresía, las apariencias piadosas. Jesús a los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Tenemos que vencer la indiferencia. Cada vez que Dios nos habla, en su palabra, en una predicación, en una circunstancia, en la oración, si cada vez que Dios habla, cerramos oídos, cerramos ojos, no habrá sobre nosotros sino un juicio del Señor. Si hemos sido salvos, el Señor nos llevará mucho antes de tiempo, con tal de no seguir pecando. Y si nos estamos engañando a nosotros mismos, tarde o temprano despertaremos a una realidad en la eternidad sin Cristo. Tenemos que vencer el enfriamiento ante las atracciones de este mundo. Permanecer en Cristo, en la palabra recibida, como dice Santiago, velando en oración, en santidad ante el Señor, en pureza de vida junto con otros creyentes, y estar preparados para su encuentro, sea que nos llame antes en la muerte o que venga por su iglesia. No olvidemos que el verdadero evangelio de Cristo no solo nos salva, sino nos santifica y nos compromete con las demandas de Cristo. ¿Qué recibirá el que sea vencedor? Versículo 5. Dijimos, será vestido de vestiduras blancas, primero. Y aquí es la persona, la idea del texto original es que la persona solamente está, vamos a decirlo así, es alguien a quien se le aplica la acción. El que venza va a ser vestido, se le va a dar un vestido. No es lo que logró por sí mismo, el Señor le vestirá. Tendrá vestiduras blancas. Y hay por lo menos 3 cosas que la Biblia enseña respecto a las vestiduras blancas. Por un lado, era utilizado en algunas festividades. También implicaba victoria y también representa en este versículo las vidas justas de los salvos por el Señor.
¿Qué más? Andarán con Cristo, dice el Señor. Será vestido de vestiduras blancas. Compartirán su gloria. Apocalipsis 7, 9 y 13. Y luego dice también, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese pasaje, lo hemos comentado en otras ocasiones, se ha explicado en algunos momentos cuando hablamos de la doctrina de la salvación. Y algunos creyentes, algunos grupos, incluso evangélicos, enseñan que la salvación en Cristo se pierde, que la salvación se puede perder. Es más, que la salvación se pierde, repito. Y toman este versículo para decir que el que venza no será borrado su libro del nombre de la vida, y el que no venza va a ser borrado su nombre del libro de la vida. En el contexto bíblico y en el contexto de aquel tiempo histórico, toda ciudadanía en cualquier país implicaba estar inscrito en un censo. La persona que moría o que no era digna de ese país, esa persona se borraba su nombre de allí, porque no era digna de estar allí. Sin embargo, aquí no es una advertencia, aquí es una promesa de vida eterna. En algunos pasajes, como Éxodo 32, 33, cuando Moisés dice al Señor, si no, bórrame del libro de la vida, allí no está hablando acerca de la vida eterna, está hablando acerca de los que están vivos, y de repente cuando morían, a manera de las demás naciones, los que morían se borraban del libro de la vida, del libro del censo del pueblo, de la nación. Entonces, la idea del Salmo y de Moisés no es perder la salvación, es cuando Moisés está vivo y dice, Señor, si no vas a permitir que ese pueblo salga victorioso y vas a destruirlos, entonces bórrame del libro, de tu libro. Y ahí, repito, está hablando acerca de morir, acerca de ser muerto, ser quitado. No está hablando acerca de ser borrado del libro de la vida. Por el contrario, en ese pasaje bíblico dice que el que venza, hay una promesa, será vestido de vestiduras blancas. Segunda promesa, su nombre por ninguna causa será borrado del libro de la vida. Esa es la promesa para el que venza. No es una advertencia de que su nombre puede ser borrado. Es una afirmación que el que venza, su nombre no será borrado del libro de la vida. Repito, en Éxodo 32, 33, cuando habla acerca de borrar el libro del nombre, no es la condenación del castigo eterno o borrarlo de la vida eterna, se refiere a la muerte física. Y ya en Lucas 10, 20, Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando regresaron contentos de los milagros y de lo que el Señor había hecho, el Señor dijo, hay una cosa por la que deben alegrarse, sus nombres están escritos en los cielos. Hay promesas de vida eterna y Jesús habló mucho acerca de esto. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En los pasajes del Evangelio de Juan y en las cartas del apóstol Juan, hay muchas enseñanzas que nos hablan acerca de la seguridad de la salvación y acerca del que venza. ¿Quiénes son los que venzan? Solamente para concluir ya en esta parte. Juan 16, 33. Hace unos días tomamos algunos de estos versículos. Juan 16, 33. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En primera de Juan 5, 4 y 5, el Señor dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Apocalipsis habla acerca de los vencedores, así que el que vence es el que ha creído en Cristo, el que vive para Cristo, el que está con Cristo, el que tiene a Cristo morando en su vida, y por lo tanto, el que tiene a Cristo, el que vive para Cristo, el que es salvo por Cristo, tiene la promesa, su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Y qué pasó entonces con algunos creyentes de la iglesia de Sardis? Se supone que eran salvos. No. La Biblia habla acerca del trigo y la cizaña y se refiere al grupo de creyentes, a aquellos que se dicen redimidos por Cristo. El Señor promete la vida eterna.
Pero también el Señor promete, advierte de la exclusión eterna de aquellos que rechacen el Evangelio. Y hablando de los frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La gente se va a dar cuenta, pero la iglesia de Sardis parecía que sus frutos eran buenos y la gente parecía que hablaba bien de ellos. Pero Jesucristo, después que habla acerca de los frutos en Mateo 7, dice, y muchos en aquel día van a llegar y decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Aparentemente sus frutos eran buenos, pero el Señor les va a decir, nunca os conocí. Nuestro anhelo es que todo creyente en Cristo y miembro de esta iglesia haya encontrado en Cristo la paz, el perdón, el arrepentimiento y la vida eterna. Nuestro deseo es que cada creyente de esta iglesia realmente haya entendido qué es el Evangelio, quién es Cristo en la vida. Y la palabra de Dios nos enseña que los que venzan van a ser reconocidos por Cristo como suyos. Fueron elegidos por Cristo, llamados por Cristo, regenerados por Cristo, justificados por Cristo, santificados por Cristo, guardados por Cristo y serán glorificados por Cristo. Dice Pablo a Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dijo a la iglesia de Sardis. Ese mensaje no debe pasar inadvertido. Si alguno ha escuchado, es tiempo de ver cómo está su vida delante del Señor. El Espíritu de Dios habló a Juan y nos recuerda esa enseñanza. Despreciar su palabra, despreciar la enseñanza, fue el comienzo de la decadencia de la iglesia de Sardis. Una iglesia que se olvidó para quién debía vivir. La iglesia de Cristo, nuestra iglesia, no debe comprometerse, mis hermanos, en lo absoluto con el pecado, ni amoldarse al mundo con tal de no ser cuestionados. La iglesia debe ser guiada en todo tiempo por el Espíritu de Dios. El Señor de ella es Cristo, por lo que la mirada de todos los que le pertenecemos debe estar puesta en Él. El éxito temporal y material no debe deslumbrarnos, ni debe deslumbrar la mirada de la iglesia y del discípulo de Cristo. Hay una gloria que brilla mucho más allá, mucho más fulgurosa y mucho más eternamente. Hay un gozo que permanece para siempre. Nuestro anhelo más grande es morar en la presencia del Señor con Él por la eternidad. Y por eso desde hoy disfrutamos su presencia. Allí con Él está nuestro tesoro y allí con Él está nuestro corazón. Señor, en esta hora te bendecimos por tu palabra. Te bendecimos, Padre, porque hace casi 2000 años hablaste, revelaste a Juan la situación de la iglesia en Sardis. Mostraste a la iglesia que antes de tu venida era necesario que la iglesia entendiera que debía prepararse para ese encuentro contigo. Antes que las últimas cosas ocurran, Señor, dijiste a la iglesia que se preparara para entender todo lo que iba a venir y para estar lista, Señor, y dispuesta, si fuera necesario, a sufrir por el Evangelio en tiempos de dificultad y persecución. Algunos de nosotros, quizás, Señor, por el secularismo, por lo que ocurre alrededor, preferimos pasar inadvertidos en el mundo y empezamos a mancharnos de las cosas que este mundo ofrece y empezamos a amoldarnos a lo que este mundo nos está empujando. Tu iglesia no es así. Tu iglesia no debe ser así. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Yo te pido por cada creyente de esta iglesia, por cada miembro de esta iglesia, por cada asistente a esta iglesia. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te suplico que donde tú has hecho morada, redargullas cada vida, quebrantes cada corazón, moldees a tu imagen, mi Señor Jesucristo, y permitas que sea una iglesia santa, una iglesia que haya entendido para quién debe vivir, que haya entendido quién la llamó y para qué fue llamada, que guarde sus ropas santas, puras y sin mancha en este mundo,
Y si alguien, Señor, de nuestra iglesia está viviendo en pecado, no le condenamos en esta hora. Pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia, Padre, sea real en su vida, pero que también como iglesia actuemos, Señor, en disciplina y amonestación tuya, que actuemos en disciplina y autoridad también, y en disciplina y restauración. Te pedimos en el nombre de Cristo que esta iglesia, Señor, muestre quién es su Señor. Ayúdanos como primera iglesia bautista de Tehuantepec. Quita de nosotros toda soberbia, quita de nosotros todo aquello que empañe y que atraiga la mirada hacia nosotros en lugar de hacia ti. Permítenos amarte a ti, Señor, por sobre todo. Que tu Espíritu Santo llene cada pensamiento, cada vida, cada familia, cada cosa que hacemos. Y que seamos conscientes que estamos en tus manos y estamos para hacer tu voluntad. Aquí estamos, en el nombre de Jesús, gracias. Amén.